Hola amigos del Reiki, estoy aquí con Sergio Ruiz. Me acompaña en este programa para hablar de un tema que tiene relación con mi último libro. Me encontré con un fenómeno especial en mis investigaciones sobre el Reiki egipcio y fue sobre el fenómeno extraterrestre. Fue ahí donde empecé a indagar sobre el tema y llegué a Sergio Ruiz. Mi cuarto libro hablaré del Reiki egipcio y del fenómeno extraterrestre. Por eso he querido hablar aquí con mi buen amigo Sergio para que nos comente un poco más sobre el tema. Él lleva más de 30 años en el tema de la ufología, profesionalmente 7, pero lo considero un gran experto sobre el tema y lo he invitado a este programa para que nos dé respuestas a todas esas preguntas que desde vosotros, a través de mí, le voy a hacer. Sergio, hola, gracias por aceptar mi invitación. Maestro Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a todos tus amigos que van a estar ahí viendo el programa. Gracias a ti por esa invitación, por acordarte de mí. Es un placer. Ya sabes que te lo comentaba en Petit Comité anteriormente entre bambalinas, ¿verdad? Que son muchos años, pero profesionalmente hablando son 7, no son más. Anteriormente, desde chiquitito, ya con mi abuelo, cogía los libros de Expedientes X y de ciertas revistas como Más Allá, Año Cero y muchas otras más como de Mundo Desconocido, la cual siempre le echábamos un vistazo, ¿no? Y a esos libros que compraba mi abuelo, pero realmente son 7 profesionalmente hablando ya. Gracias por contar conmigo. Bueno, gracias a ti por aceptar mi invitación y para darnos a conocer el mundo de lo desconocido. Mi primera pregunta sería así, muy clara, y tiene una larga respuesta. ¿Existen los extraterrestres? Difícil pregunta, directa pregunta y a la vez fácil de responder, porque podríamos estar en la disyuntiva de que sí y no. Oficialmente hablando, que sabes que siempre nos vamos por las ramas más o menos, no solamente ortodoxas, sino la más seria del misterio, no podemos decir que existen, pero hay pruebas de ello. Hay muchísimos avistamientos, hay muchísimas interacciones entre humanoides y humanos, que podríamos llamarlos extraterrestres o intraterrenos incluso, ¿no? Tampoco hay que descartar esa hipótesis que no teoría, porque para ser teoría tendría que ser muy estudiada, ¿no? Así que la respuesta es fácil. No lo sabemos, no lo sabemos porque sí sabemos de la existencia de los ovnis, pero no sabemos lo que va adentro, si son entidades, si son corpóreos como nosotros, si son inteligencia artificial, si son robots. Realmente no lo sabemos y poner la mano en el fuego sería caer en la ciencia ficción. O sea, es importante esta respuesta que nos estás diciendo, porque entonces todas esas teorías de los reptilianos, de los draconianos, de los arturianos, que a mí me gustaría de verdad deciros que esto existe, pero Sergio, nos tienes que decir que todo esto entonces es una fantasía. No exactamente. Recordabas el otro día cuando estuvimos hablando que existe una delgada línea roja que separa, por ejemplo, los exorcismos, otra materia en la que me estoy moviendo mucho últimamente, pues la separa de la enfermedad mental por una delgada línea roja, pero es que la ufología con las razas pasa igual. Se dice, se habla de supuestos extraterrestres y diferentes razas, pero ¿dónde están confirmadas? ¿Son esos avistamientos que vemos contactos con otros seres de otras galaxias o son productos de nuestra imaginación o son productos de algo que tengamos en la mente, son productos de ciertas situaciones, en ciertos momentos, en ciertos sitios? Podríamos componer una serie de hipótesis al caso que nos puede dar muchísimas salidas. ¿Hipótesis de que hay razas? Parece ser que sí, pero realmente confirmadas, no podemos decirlo. Es muy importante recalcar esto.
Insisto, se dice, se habla que se tienen contactos con esas entidades, pero ¿por qué no decirlo? A lo mejor son también entidades que están junto a nosotros y no podemos verlas y están en nuestra misma dimensión, pero tienen otra forma y por eso no los vemos. Son interdimensionales también. Quiero decir que no se puede asegurar a ciencia cierta toda esa clase de razas y caer en ello, insisto, es ciencia ficción, porque está muy bien hablar de ello, pero insisto, no se sabe a ciencia cierta al 100%. Por ejemplo, todas estas pruebas que supuestamente se han encontrado en los campos de siembra de supuestos objetos voladores que al despegar han Los crop dejado... circles. ¿Esto es real o es algo que ha sembrado el Mira, campesino en sus horas libres? Hay personas como Iván Martínez, como Nick Pope, como Vicente Fuentes, que han estudiado sobre el tema de los crop cycles, un tema muy interesante, un tema que parece ser que lo hacen no extraterrestres, sino unas esferas luminosas y queman cierta parte cuando se dobla el grano, ¿verdad? Cuando se dobla la varilla del grano, quedan ciertas cierto material de origen desconocido. Se sabe también que se utiliza muchas veces como anuncio, se sabe también que se utiliza por diversión de ciertos granjeros, pero claro, estamos ante uno de los mayores secretos que existen, por decirlo de alguna manera, pero más bien secretos sí serían misterios, ¿no? Unos misterios por resolver que realmente y concretamente el tema de los crop cycles en Inglaterra, en Sussex, es muy, muy famoso y sobre todo, fíjate, muy cerca de Stonehenge y de una base aérea que se llama Beacon Down, que está justamente enfrente, cerca de la ciudad de Bath, en la cual he tenido la oportunidad de estar varias veces y de poder ir a ver esos crop cycles, y tengo que decir que es un tema bastante controvertido en Inglaterra porque se organizan tours para ir a ver esos crop circles e incluso estás invadiendo propiedad privada de esos granjeros y se mosquean muchas veces y hay que decir que hay que tener cuidado cuando se va a investigar esos ciertos crop cycles que parecen ser que aparecen no solamente en Inglaterra, en Alemania, en Holanda también se han dado en otras partes del mundo, pero hay que tener mucho cuidado cuando se va a investigar esa serie de cosas porque se está invadiendo propiedad privada y sobre todo ir con permisos y regulado para estudiar concretamente el fenómeno. Sergio, aquí en Cataluña tenemos Montserrat, que dicen que es una puerta dimensional y antena con extraterrestres. Incluso hay mucha gente que queda una vez al mes para ir a ver avistamientos. No sé si tú en todos estos años que llevas metido en el mundo has ido a ver avistamientos ovnis. Fíjate que me gusta mucho esa pregunta. Y si has tenido la suerte de ver algo. Pues te voy a contestar a las dos. La primera, mira, Montserrat es un sitio muy especial, ¿vale? Es un lugar que los catalanes conocéis muy bien, que la familia catalana pues conoce perfectamente, no solamente por el tema ufológico, sino también porque allí hay un monasterio, el cual también tiene un museo muy importante a conocer, ¿no? Con muchísimas cosas de Egipto, por ejemplo, ¿no? Como bien diría nuestro querido amigo Carlos Mesa, cual mando un abrazo. Realmente hay que decir que es un lugar especial, pero yo no creo y no considero que sea un sitio para ir y estar allí cierto día, a cierta hora. Yo en eso no creo, no creo en absoluto. Lo que sí te puedo decir es que todos los lugares enmarcados en sitios claves son y tienen una energía diferente a otras. No podemos hablar de portales dimensionales porque tampoco se han visto, tampoco se tienen pruebas, Joan, y hablar de ello sería otra vez caer en esa ciencia ficción que todos queremos formar y que Hollywood nos ha marcado tanto en nuestras vidas, ¿no? Por otra parte, decir que Montserrat no es un sitio para el estudio es equivocarse también. Es decir, es un sitio para el estudio porque sí se han dado casos de avistamientos. Yo en mi caso, por ejemplo, las dos experiencias ovni que he tenido han sido en la Costa del Sol, no han sido
en el norte, ¿no? Han sido en la Costa del Sol, en Málaga concretamente, cerca en la zona de la Axarquía 2 veces. He tenido esa experiencia de saber, por cierto, experiencia conjunta con personas las cuales vimos un objeto de color metalizado totalmente quieto, parado, y salir en un ángulo de 90 grados hacia arriba brutal, y sabiendo que eso no lo puede hacer ningún efecto humano. Eso, por supuesto, son dos indescriptibles momentos que uno no olvida. No puedo decir que haya visto más. Sí he estudiado muchos más casos, he estudiado muchas cosas, tengo acceso a todos los registros MUFON al pertenecer a la Mutual UFO Network. Está, ¿no? Sociedad que abarca tantos ufólogos, y no solamente ufólogos, sino científicos y también, ¿por qué no?, seguidores de la ufología en Estados Unidos y alrededor del mundo, a la cabeza con Jan Harsan, que tuve la oportunidad de estar junto contigo en el Ufology World Congress el año pasado, y vimos, ¿no?, cómo nos contaba sus avistamientos, y después de pasar como CEO de IBM, se encuentra ahora como director general de la MUFON en California para todo el mundo, ¿no? Es decir, Montserrat sí, Montserrat no al show mediático, y creo que es importante saber cuáles son los sitios de poder, pero cuando se dicen sitios de poder no se pueden hablar de portales dimensionales, porque, insisto, si existen y se saben, no lo vamos a saber ni tú ni yo, pero seguramente que otras élites sí lo pueden llegar a saber. Lo que pasa es que yo de esto no puedo hablar porque no es, digámoslo así, ético para la ufología seria. Ético en la ufología seria por el estudio que tiene que tener absolutamente todo, y no se le ha dado. Es muy importante esto, por eso recalcar todas estas puntualizaciones. Sergio, yo creo que lo que estamos diciendo o lo que estás aportando es muy coherente, muy con los pies en la tierra, que es lo que pretendo, y quiero reforzarlo con que nos expliques qué es esto de la MUFON. Pues Eres, mira, en la MUFON. eres representante de esta asociación. Sí, mira, tengo aquí al director, Juan, desde Valencia, es el director de MUFON España, el cual le mando un fuerte abrazo, y todo mi respeto. Es una persona muy seria, en la cual, para poder reportarles casos, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un papeleo, hay que mandarlo a las oficinas primero españolas, después centrales en el mundo, las cuales se registran y se pone mano a la obra con una investigación de campo que nos da acceso a torres de control militares bajo petición de la MUFON, y eso se puede obtener en ciertos movimientos que se dice que se dieron en aquel lugar o en este sitio en concreto en ese día, para poder registrarlo como avistamiento. MUFON hace las investigaciones totalmente desinteresadas, no se cobra, y creo que es muy importante, con toda esa cantidad de científicos que están a la cabeza de MUFON y registran y estudian no solo avistamientos, sino encuentros supuestamente con estos grises, arturianos, reptilianos, que luego se desechan o van directamente al archivo de Hangar 1, por ejemplo, que se puede ver en el canal History o en National Geographic. De todos estos registros que recibe MUFON, de un 100%, más o menos, ¿cuál sería el porcentaje de los que se consideran ciertos? Un 5%, un 6% nada más. Nada más. Lo demás todo tiene explicación. Efectos meteorológicos que no conocemos, sucesos meteorológicos que no conocemos, puede haber satélites que no conocemos. Hay que aventurarse a decir que hay más de 3.000 satélites encima nuestra, y según la posición del Sol en un momento dado te puede llegar a aparecer, si le da el contraste de la luz solar, te puede aparecer un ovni, balones de Google, balones meteorológicos, naves experimentales de muchos países en el mundo, drones. Es decir, hay un sinfín de cosas volando por encima de nuestras cabezas que nos puede dar
dar error, ¿no? Y creer que estamos viendo un objeto volador no identificado, que aunque lo sea por su nombre, por sus siglas, no quiere decir que esté manejado por un alienígena. Hablamos de más de un 90% de fracasos en supuestos objetos voladores no terrestres. Si hablamos, Correcto. si hablamos también de las abducciones, por ejemplo, estas personas que dicen que han sido secuestradas, o de las personas que ven supuestos extraterrestres como arturianos, reptilianos, etc., ¿en qué porcentaje también nos barajaríamos? Pues fíjate, nos bajaríamos incluso a un 98% de nulidad. ¿Por qué? Pero tiene su explicación. No podemos hablar solamente de porcentajes y de números. Tiene su explicación. Había, desgraciadamente murió, un psiquiatra de los abducidos, premio Pulitzer, doctor de Harvard, John Mack, el cual pues hacía unos estudios a todas estas personas que dicen haber entrado en contacto con otros seres inteligentes o otras entidades inteligentes. Yo, por ejemplo, en mis estudios me he encontrado también con gente que dice haber visto esta clase de humanoides o insectoides o reptiloides, incluso grises, ¿no? Cuando yo les digo perfecto, me parece perfecto que lo hayas visto, vamos a estudiarte ahora psicológicamente o psiquiátricamente con el equipo que tienes que pasar para darle credibilidad, al igual que en los exorcismos. Joan, siempre me responden que no. Siempre me responden, no quiero pasar por ahí. Yo no puedo dar credibilidad a algo si primero no pasas ciertos filtros, creo que científicos y creo que humanamente correcto y ético para con la ufología y para con los misterios, siempre con un sistema de psicólogos, de psiquiatras que te den y te digan, mira, Sergio, este señor está totalmente bien, está totalmente en sus cabales y no tengo por qué no creer lo que está diciendo. Eso ya se puntualiza como un caso, se estudia como caso y entra dentro de esos casos sin resolver que se dejan en el aire, pero no se les asegura un no, sino se les asegura credibilidad, que es lo que hay que buscar en todos los casos que se producen. Estamos hablando de algo muy triste, pero que es la realidad. Y ahí podríamos entrar en otros campos, como por ejemplo en el mundillo del Reiki, que es donde yo me encuentro, pues a los guías espirituales, los maestros ascendidos o las experiencias místicas con otras realidades que mucha gente tiene. Evidentemente, yo sí que pienso que existen otras realidades que no podemos Ojo, ver. que yo también, ¿eh? Eso no quiere decir que mis creencias no sean esas a lo mejor, ¿eh? Pero debo de No, ser Sergio, ético para la profesión. total, pero coincidimos los dos en que, hablando en porcentajes, has dicho un 98% de ocasiones el fenómeno se debe a un fenómeno psíquico o de trastorno de la mente o otro tipo de fenómenos No estoy llamando a nadie tonto, ni se está llamando a nadie tonto, eso hay que quedarlo claro, tiene que tenerlo claro todas las personas que vean el vídeo, que lo que se quiere decir es que puede haber muchas casualidades que se den en un mismo momento y nosotros no sepamos estudiarlas hasta que no se estudie el fenómeno. Puedes estar en un sitio que pueda incluso provocarte ciertas visualizaciones o ciertas alucinaciones. No sé si me estoy explicando. Es decir, hay un conjunto de circunstancias que se dan a la causística ovni y al caso en su finalidad, ¿no? Es decir, hay que estudiarlo absolutamente todo en cada caso, uno por uno. No se puede meter todo y decir esto es esto y esto es esto. No, cada caso debe de ser estudiado. Hay muchas respuestas. Y luego también, pues decir, totalmente de acuerdo contigo, no estamos llamando a nadie tonto, pero hay un tema que es el que yo casi siempre me aferro, ¿no? Que es cuando alguien me dice que ha tenido una experiencia o me cuenta, para esta persona es una realidad. O No, sea, y para mí, ella lo... Joan, yo tengo que decirlo igual, ¿eh?
A mí la persona que me cuente me cuente su circunstancia, me cuente su caso, tanto sea de exorcismos como de ovnis o de supuestos humanoides, encuentros, pues yo la creo. Yo a esa persona la creo de entrada. Yo tengo que creerla. Es la investigación que viene luego lo que te forma o no te forma. Ahí Creo está. que es importante creer a la persona, creer en ese testimonio. Es muy importante creer en el testimonio. Por supuesto, nos lo creemos, pero luego hay que indagar, hay que hacer preguntas, Claro. hay que investigar y ahí luego se contrasta en una opinión. Es Claro, una porque si tú entras como maestro Reiki que eres, empiezas a preguntar, pum, 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 con unas pautas que ya te las sabes de carrerilla porque ya llevas mucha práctica en ello. A mí me pasa lo mismo. Si tú en un momento dado transgiversas las cosas, dices cosas que no tienen claridad, no eres claro ni contigo mismo al contar el testimonio, caes en muchas contrariedades que tú mismo te haces caer, eso lleva a las investigaciones, ¿no? Es decir, muy, muy importante creer en el testimonio, creer en el primer testimonio y una vez analizado la primera vez, empezar a descartar cosas, ¿no? Y siempre con el equipo profesional que tiene que seguir no solamente a la ufología, sino a los exorcismos, por ejemplo, también, si no está seguido por un grupo médico, si no está seguido por una legalidad, no creo que se pueda llegar nunca a la veracidad de todo. Por eso insisto, si alguien tiene contactos o cree ser contactado o tal, que se hagan las pruebas, que no pasa nada por hacerse unas pruebas que no le van a poner nada, sino simplemente va a pasar por un psicólogo y una psiquiatra o un psiquiatra para pasar ciertas pruebas de estabilidad mental para poder desechar todo tipo de cosas que pueda haber, que bien sabes que la mente es muy, 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 muy poderosa. Cambiando un poquito de tema, últimamente estamos viendo imágenes en las redes sociales del cielo lleno de puntitos y de supuestos expertos que están diciendo que nos van a invadir los extraterrestres y bueno, pues se ha creado ahí como una expectación. ¿Tú qué opinas de esto? Sobre todos esos puntitos que se ven en fotos. ¿Es un montaje? ¿Es una realidad? ¿Qué es lo que está pasando en este aspecto? Tres cositas que te voy a decir sobre lo que me acabas de preguntar. Una, tenemos que saber que los satélites Starlink de Elon Musk, de SpaceX, de Tesla, se están poniendo en la órbita de la Tierra y se van a ver muchas veces unos trenecitos de luces. Por otra parte, se está desarrollando muchas armas nuevas con invisibilidad stealth en el DARPA, en Tour Stars Academy, el Pentágono, China, Rusia, India, Turquía, Japón, en todos estos países, Inglaterra, Francia, incluso, diría yo que Alemania, están implantando y buscando sus mejores, además de Israel, están intentando hacer nuevos drones, nuevas máquinas, con muchísima tecnología muy avanzada. Hay que tener cuidado con eso también. Es como hemos dicho al principio, cuando se dice que hay naves en el exterior, no lo digo yo, lo dice también Bob Lazar, que estuvo en el Área 51, que sí, parece ser que estuvo en el Área 51. Lo dice Nick Pope, que ha sido encargado de estudiar todos los casos en el Ministerio de Defensa británico, con el caso Rendlesham-Forer, por excelencia, ¿no? El Roswell británico, pero para mí más importante incluso que Roswell. El propio Roswell se desmintió a sí mismo cuando vieron que no era de origen terrestre, es decir, los UFO crash, los OVNIs salidos del mar que ven los pescadores. Hay un sinfín de cosas que creemos que estamos solo aquí, solamente somos lo que vemos, y hay muchísimas otras cosas más que si prestamos atención, seguro podemos llegar a ver. Si prestamos atención, si se medita, si se dicen ciertas cosas hacia uno mismo y se mejora como persona, seguramente tu campo de visión se va a abrir. Incluso cuando estás en un lugar mágico como Toledo, te presentas y te paras en una calle en silencio por la noche
te aseguro que tu percepción pueda llegar a escuchar ese trote de caballos de los caballeros por la ciudad de Toledo, ¿no? La ciudad imperial de Toledo. Quiero decir que depende de la percepción de cada persona y de lo que quiera llegar a escuchar, ver y sentir. Porque, insisto, una vez que lo escuchas, sientes y vives, puedes dar una explicación mejor y tu testimonio puede llegar a una credibilidad mucho más fuerte si realmente lo estás viviendo, ¿no? Por eso siempre digo, creer en los testimonios de primera mano y después investigarlos. Pero lo que pasa en los cielos siempre ha pasado desde toda la historia. Siempre han estado aquí, siempre están con nosotros. Yo creo en ellos, fíjate, aunque tenga la necesidad de buscar una vía científica a todo, tengo que decir que yo creo en ello. Si no crees en el fenómeno, no creo que puedas ser investigador del mismo, ya que no te daría ninguna vida, ¿no? Estudiar casos y preguntar a la gente, investigar, no tiene sentido ser carpintero si no te gusta la madera. Creemos en el fenómeno, pero también tristemente vemos que hay mucha fantasía, quizás por la ciencia ficción No, y y por las visitas y por el dinero, básicamente, y muchísimas otras cosas, y por las conspiraciones, por la gente que te lía, porque es muy fácil sacar conspiraciones últimamente absolutamente de todo, y a partir de ahí hacer una mezcla en una coctelera y puedes sacar hasta espíritus y psicofonías, ¿no? Es decir, hay una mezcla total en el misterio que hace daño. No es que esté diciendo que sean los youtubers, ni mucho menos, son ellos, muchos de ellos investigan, aunque se crean que no, y por otra parte, creo que la ufología más ortodoxa se tiene que abrir también un poquito más a la nueva generación de personas que estudiamos estos temas y venimos con muchísima más fuerza y no nos quedamos anclados en los casos del pasado, sino que seguimos buscando, seguimos encontrando cosas, tenemos otros contactos, hay contactos hoy en día que se pueden llegar a tener, por ejemplo, por ser el militar, como en mi caso, yo tengo contactos con militares o con policías o con servicios secretos, es decir, es como decirle a Eric Fratini si sabe del Vaticano. Es lo más estúpido que hay, no preguntarle eso al señor y maestro Eric Fratini sobre el Vaticano, ¿no? La mayor, para mí, persona que sabe más de allí. Todas estas cosas se lo dan los años de estudio, los años de preparación, investigando, aunque creyendo en el fenómeno. Sergio, para terminar y por el amor que me une a Japón, el otro día hablábamos que el gobierno japonés, me contabas, que se ha gastado un dinero en la investigación sobre el OVNI y otras cuestiones relacionadas con el tema. ¿Nos puedes explicar un poquito qué han hecho los japoneses con este aspecto? Sí, mira, hace poco el ministro de Defensa salía a presentar los F-35 Lightning II, unos bombarderos, unos cazabombarderos de última generación que ha comprado Japón a Estados Unidos y mientras ponía esos aviones de combate recién adquiridos de despegue vertical que van a sustituir a los Harrier 2, AV-8, pues estos en este tipo de presentación también se implementan y se dicen lo que va correlativo y lo que va conectado a esa presentación del avión. En este caso era la preparación de Japón para una supuesta invasión ovni, no extraterrestre, sino ovni. Hay que recordar que puede ser cualquier cosa. Y se deben de reportar a partir de ahora todos los casos. Es más, te voy a comentar una noticia de última hora que creo que es conveniente y viene al hilo. Y es que en Estados Unidos, en la noche de ayer mismo, se produjo un nuevo reporte de que desde hace poco la Navy y el Pentágono oficializaran el fenómeno OVNI, han tenido ya más de 18 contactos con otras naves o supuestos OVNIs, UAP que se dicen ahora, ¿no? Aéreo, Unidentified Area Phenomenon, fenómeno aéreo no identificado, ¿no? Que es como se llaman ahora a los OVNIs. Fíjate qué casualidad que haciéndome esa pregunta pueda hilártelo hacia la nueva noticia de que se están dando muchos más casos por parte de los militares y de las fuerzas de seguridad de cada país, claro.
Bueno, Sergio, muchas gracias. Tu testimonio ha sido muy valioso. Gracias por aceptar esta entrevista y gracias a todos los amigos de Reiki por estar aquí. Yo les mando un saludo muy fuerte, pero aprovecho para que seáis críticos con vosotros mismos, con los que nos dedicamos a esto, intentar buscar ustedes vuestra propia razón y verdad, pero siempre escuchando todos los puntos de vista y muy importante tener los pies en el suelo en todo este tipo de temas. Por supuesto, en no caer en toda esa fantasía que cubre todo este fenómeno y que hace tanto daño a los que queremos de una manera seria dedicarnos a ello. Gracias de verdad de corazón a todos tus amigos y espectadores y a ti en especial, Jan. Sergio, antes de cortar, cuéntanos dónde la gente te puede encontrar para seguir tu investigación. En el Universo por Descubrir, en la web www.eluniversopordescubrir.com, Facebook Sergio Ruiz o El Universo por Descubrir. Allí estaremos colgando bastantes vídeos y sobre todo noticias que seguro serán de vuestro interés. Gracias, Jan. Muy bien, gracias a ti, Sergio. Un fuerte abrazo y gracias a todos por estar aquí y escucharnos. Hasta la próxima. Gracias.